Bienvenidos a un nuevo capítulo del audiolibro Sanación centrada en el alma, del Dr. Thomas Zinsser. Si esta es tu primera vez en el canal y este es el primer capítulo que escuchas, te recomiendo comenzar por el capítulo 1. Allí conocerás el extraordinario recorrido del Dr. Zinsser. Desde sus primeros años como hipnoterapeuta hasta el desarrollo de este profundo método de sanación. Encontrarás el enlace a la playlist completa en la descripción de este video. En este capítulo comienza la segunda parte del libro. Después de recorrer la historia de cómo nació este método, el enfoque se dirige ahora al proceso de sanación propiamente tal. A través de las enseñanzas de Gerard y de miles de sesiones clínicas, el Dr. Zinsser comienza a descubrir por qué algunos procesos terapéuticos avanzan con facilidad mientras otros parecen quedar bloqueados. Poco a poco, irá revelando un mapa mucho más profundo del mundo interior, donde los estados del ego, la mente protectora y el yo superior adquieren un papel fundamental en el camino hacia la sanación. Espero que disfrutes este capítulo y si el contenido resuena contigo, considera suscribirte al canal para acompañarnos en esta fascinante historia real. Comencemos. Segunda parte. Sanando el mundo interior. Introducción. En la primera parte, narré la historia de la sanación centrada en el alma desde un punto de vista cronológico. Desde la hipnosis y álteres de la personalidad, pasando por Gerard hasta los espíritus terrenales, los 7 primeros capítulos relatan el cambio de un paradigma psicológico a un paradigma metafísico de la realidad. La historia se cuenta a través de los ojos de un clínico que está despertando a la realidad de las dimensiones psíquica y espiritual. En la segunda parte, el enfoque vuelve a centrarse en el individuo, el mundo interior y el proceso de sanación. Aunque los espíritus eran un tema importante en aquellos primeros años con Gerard, la mayoría de mis clientes no tenían problemas con espíritus intrusos o terrenales. En la hipnoterapia, compartir y liberar estados del ego seguía siendo el objetivo principal. El mayor problema seguía siendo el número de veces que mi comunicación con estados del ego se cerraba o se bloqueaba. Era el mismo problema que tenía antes de conocer a Gerard. Esta vez, sin embargo, podía plantearle mis preguntas. Cuando me encontraba con un bloqueo con un cliente que no podía resolver, se lo preguntaba a Gerard en nuestra siguiente sesión. La mayoría de las veces me daba información específica sobre el bloqueo y la mayoría de las veces me ayudaba a resolverlo o a avanzar. A veces esto requería comunicarme con Gerard, luego con mi cliente y viceversa varias veces, pero solía funcionar. La información de Gerard sobre estos clientes y las diferentes fuentes de bloqueo revelaban dentro de cada cliente un mundo interior dinámico y complejo. Los estados del ego seguían siendo un objetivo primordial de la sanación, pero la visión que Gerard tenía de estas partes del ego era radicalmente distinta a la mía.
También aprendí de Gerard sobre la parte protectora de la mente y el yo superior. Una puede ser una fuente importante de bloqueo, el otro una conexión directa con lo divino. Cada uno de ellos llegó a desempeñar un papel importante en el proceso de sanación de los estados del ego. Fueron necesarias miles de sesiones con clientes y cientos de charlas con Gerard para identificar estas partes del yo, establecer una comprensión e idioma en común sobre ellas y aprender a incorporarlas al proceso de sanación. Lo que surgió de esta colaboración con Gerard fue un enfoque de la sanación radicalmente distinto de la psicología y la psicoterapia en las que me había formado. Era un enfoque que reconocía las dimensiones psíquicas y espirituales del yo. La colaboración dio lugar a métodos para ayudar a una persona a acceder a estos niveles y trabajar en ellos cuando fuera necesario para la sanación. Eran métodos capaces de resolver los bloqueos, las defensas y las interferencias que tan a menudo conducían a un callejón sin salida. Capítulo 8. A través del espejo. Estados psicológicos. Cuando empecé a trabajar con álteres de la personalidad, los consideraba, entre comillas, estados psicológicos o mentales. Eran, sin duda, creaciones maravillosas y una prueba fehaciente de la capacidad del yo para protegerse a sí mismo. Sin embargo, no los consideraba como seres reales. Actuaban como seres reales y yo los trataba como si lo fueran. Los escuchaba y me enteraba del por qué se sentían como se sentían y qué les había ocurrido. Sin embargo, creía que no eran más que reflejos y artefactos, en cierto modo, de la experiencia temprana del cliente. Los veía como aspectos de la persona que de algún modo se habían separado y luego habían cristalizado en una personalidad estable. Podían imitar a personas reales, pero no eran realmente personas. Tampoco creía que los álteres vivían en un mundo real. Aceptaba que era real para ellos y que creían lo que decían, pero no era real en ningún otro sentido. Un álter, por ejemplo, podía creer que estaba acampando en el bosque y podía hablar como si fuera verdad, pero no lo era. Estaba sentada en mi despacho. No había carpa ni fuego y obviamente no podía ver ninguna estrella en el cielo nocturno. Cuando un álter me decía que tenía 5 años y llevaba un traje de baile, o que tenía 30 y vivía en una casa junto a un río, aceptaba que cada una de ellas creía lo que decía. Sin embargo, en mi propia mente, estos mundos eran un tejido de fabricaciones, ilusiones y recuerdos. Incluso cuando 2 o más álteres se sentaban alrededor de la misma mesa, yo seguía creyendo que esa mesa era un reflejo y una recreación de la experiencia de mi cliente en el mundo exterior. También creía que una vez que un álter fuera capaz de compartir su experiencia y liberar su emoción, se disolvería o sería absorbido por el yo consciente,
y su mundo ilusorio desaparecería junto con él. En teoría, al menos, una vez que sus secretos fueran revelados e integrados por la persona consciente, no habría necesidad de que el estado del ego continuara existiendo. El punto de vista de Gerard. Gerard cuestionó este punto de vista en nuestra primera sesión. Habló varias veces de los álteres, primero indirectamente y después directamente. Señaló que un espíritu terrenal puede confundirse a veces con un álter de la personalidad y que sería importante distinguir entre los dos. Dijo que un terapeuta puede creer que está tratando una condición disociativa y asumir que cualquier voz que escuche es un álter. Equivocadamente, entonces, el terapeuta trabaja con el cliente para integrar algo que no forma parte de él. Cuando le pregunté directamente a Gerard sobre los álteres, muchos de sus comentarios y afirmaciones coincidían básicamente con mi propia comprensión. Hablaba de los álteres del mismo modo que los psicólogos. Los consideraba una parte del yo, creado como defensa para la supervivencia y protección de la persona. También estaba de acuerdo en que, debido al dolor que acarreaban, podían ser una fuente continua de conflicto y angustia para una persona. Como él decía, no siempre son una ventaja para nuestro ser. Sin embargo, a pesar de nuestro acuerdo sobre la creación y la función de los álteres, había una diferencia fundamental entre cómo Gerard veía los álteres de la personalidad y cómo los veía yo. Cada vez que Gerard hablaba de los álteres, lo hacía como seres reales. No era solo lo que decía lo que me daba esa impresión, sino también cómo lo decía. 1 de agosto de 1987. Primera sesión escrita. El álter de la personalidad es fuerte, es inteligente. Al igual que tú puedes acceder a tu alma para obtener información, estos álteres también pueden hacerlo. Son reales, tienen energía y existen. Sin embargo, no siempre son una ventaja para nuestro ser. De hecho, son creados. La mente es poderosa. Mira lo que puede hacer tu mente cuando tiene la información adecuada. Grandes cosas. Una mente quiere ayuda. Una madre, un padre, alguien importante a quien amar, proteger, intervenir. Si en esta realidad física no existe nadie así, entonces la mente empezará a crear con mucho cuidado personas para ayudar. La personalidad llamará a sus propios ayudantes creados por ella misma. De ahí las personalidades múltiples. Sin embargo, muchos de estos ayudantes son ayudantes mal informados, ya que no están enraizados en el alma. En los meses siguientes, no hablé muy a menudo con Gerard sobre los álteres y estados del ego, tal vez un puñado de veces. Mi atención seguía centrada en los espíritus. Al centrarme en los espíritus terrenales, la discrepancia entre el punto de vista de Gerard y el mío sobre los álteres quedó en un segundo plano. Sin embargo, siempre que surgía el tema, hablaba de ellos de forma coherente.
Sesión número 7, 6 de febrero de 1988. Cada una de esas personalidades cree que es real, cree que tiene alma, tiene memoria. Es una parte tan importante de la personalidad principal que tiene acceso a casi todo y puede utilizarlo, por lo que cree que es real, y en ese sentido ha sido creada como nosotros. Desde el punto de vista de Jarrod, se trataba de seres viables, creados por la mente y existentes dentro del yo alma. Algo o alguien. La idea de que esas partes del yo fueran conscientes estaba fuera de mi marco de pensamiento. Ni siquiera estoy seguro, en aquellas primeras sesiones, hasta qué punto era consciente de la discrepancia entre mi punto de vista y el de Jarrod. O si era consciente de la discrepancia, que no la descarté como un mero problema más de semántica. Como ya he señalado sobre estos primeros diálogos, mucho de lo que Jarrod escribió y de sus implicaciones estaba fuera de mi alcance en aquel momento. Lo mismo ocurría con los álteres. Desde mi punto de vista, Jarrod era un ser, los espíritus eran seres, los humanos eran seres, pero los álteres no lo eran. Solo eran estados psicológicos, proyectados o aspectos del yo. Aunque no era consciente de ello, era solo cuestión de tiempo que esta discrepancia tuviera que abordarse directamente. De hecho, era más que una discrepancia. Era una contradicción en mi forma de pensar. O eran seres, o eran cosas, entre paréntesis, estados, pero no podían ser ambas cosas. También era una contradicción desde el punto de vista clínico. Si el punto de vista de Jarrod era correcto, que estos álteres y estados del ego eran seres reales, entonces planteaba serias interrogantes sobre la forma en que pensaba sobre ellos, cómo hablaba con ellos y cómo los trataba. Uno trata a los seres de forma distinta a cómo se trata a las cosas. Fueron estas implicaciones clínicas las que empezaron a poner el tema sobre la mesa. Tuve que plantearme si la razón por la que encontraba tanto bloqueo y resistencia al trabajar con estados del ego era porque estaba diciendo las cosas y haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de tratar estados del ego como recuerdos cristalizados o artefactos de la mente, ¿debería abordarlos desde el punto de vista de Jarrod y tratarlos como seres reales? Esta es la pregunta que se me fue planteando poco a poco cuando Jarrod y yo empezamos a hablar con más frecuencia sobre álteres y estados del ego. Siempre había sido respetuoso al comunicarme con los álteres, pero no los consideraba como un ser. Hubo una sesión en particular que nos ayudó mucho a responder esta pregunta. En la sesión, Jarrod me dio información que indicaba que él podía ver estados del ego específicos de un cliente concreto sobre el que estábamos hablando. Se trataba de Emily. En nuestras sesiones de hipnosis me encontraba con continuas resistencias y bloqueos. Al principio, Emily había demostrado ser un buen sujeto de trance, y yo era capaz de establecer fuertes señales dactilares con ella.
Sin embargo, en cuanto empecé a preguntarle por un problema concreto o un dolor emocional, fue como si todo se cerrara herméticamente. No podía obtener respuesta a mis preguntas, o si la obtenía, no podía mantenerla durante mucho tiempo antes de que se interrumpiera la comunicación. Abordé el tema de Emily en mi siguiente sesión con Jared, debido a la frustración que tanto ella como yo sentíamos por el estancamiento de la terapia. Quería ver si había alguna información o sugerencia que él pudiera ofrecer que ayudara en la situación. Esto es lo que me dijo. Sesión número 51, 23 de octubre de 1988. Bueno, es difícil para esta mujer y hay una preocupación muy real para ella en un nivel profundo acerca de la información que tendrá que salir si la terapia continúa. Y eso parece señalar una falta de cooperación. Hay mucho control aquí, que no es muy aparente, pero hay un estado que es fuertemente controlado, que parece detener el proceso en cierto punto de entrada. El estado al que se refería Jared era un estado del ego. Afirmaba percibir un estado distinto dentro de Emily que se había gatillado y estaba bloqueando el proceso de sanación. Si era cierto que Jared podía percibir estos estados dentro de un cliente, las implicaciones serían profundas a muchos niveles. Número 1. Confirmación de los estados del ego o álteres de la personalidad. En primer lugar, implicaba una objetividad y una realidad a estados del ego que yo nunca les había otorgado. Al afirmar que veía estados del ego individuales, Jared ya estaba afirmando que eran reales. Una afirmación presupone la otra. En efecto, estaba confirmando lo que muchos psicólogos, entre los que me incluyo, ya creían, es decir, que los estados del ego eran estados distintos que operaban a un nivel subconsciente. Número 2. Confirmación de un reino psíquico de actividad. La afirmación de Jared también implicaba una objetividad y realidad de una dimensión o reino psíquico, fuera de la conciencia normal, donde estas partes del ego existían y podían actuar. Cuando Jared decía que este estado dentro de Emily detenía el proceso, afirmaba estar observando la interacción dinámica de los estados psicológicos. Según Jared, estaba percibiendo en tiempo real lo que los psicólogos llamaban teóricamente una defensa psicológica. Número 3. Los estados del ego como fuente principal de bloqueo. Cuando Jared identificó el estado del ego de Emily como fuente de bloqueo, fue una respuesta a una de las preguntas centrales y continuas en mi trabajo con clientes. ¿Cuál era la fuente o la causa del bloqueo que encontraba continuamente en mi trabajo con estados del ego? La afirmación de Jared sugería que los estados del ego podían ser una fuente importante de bloqueo. Número 4. Imperativo clínico. A diferencia de lo que ocurría con los espíritus, los estados del ego eran el objetivo principal de mi trabajo con clientes. Al afirmar que veía el estado del ego de Emily en tiempo presente,
Gerard implicaba que también podía observar e identificar estos estados en otras personas. Y además, de ser cierto, significaba que Gerard podría estar en posición de dar información que beneficiaría directamente a clientes específicos. Esta posibilidad es la que hizo que el tema de los álteres y estados del ego pasaran del plano teórico al clínico. Si Gerard tenía información valiosa sobre los estados del ego de una persona que pudiera ayudarla a sanar, yo no podía ignorarla. Desde mi punto de vista, negar esta información sería una negligencia. Número 5. Verificación. Por último, la afirmación de Gerard implicaba la posibilidad de que su información pudiera verificarse. Si de hecho era capaz de percibir estados del ego específicos de un cliente en tiempo presente y darme información sobre ellos, entonces, en teoría, yo debería ser capaz de comunicarme con esos mismos estados del ego directamente en mi trabajo con los clientes y determinar si mis hallazgos coincidían con la información de Gerard. En efecto, dispondría de dos fuentes independientes de información, la de mis clientes y la de Gerard, que podía contrastar. Estas implicaciones no estaban tan claras para mí en ese momento, por supuesto, pero todas se derivaban de la interrogante de si Gerard podía realmente percibir estados del ego individuales o álteres dentro de una persona. Se planteaba la pregunta de qué era exactamente lo que Gerard podía ver y qué podía decirme en concreto sobre los estados del ego. Sin embargo, esta sesión sobre Emily solo planteó la pregunta. Fue un punto de partida, como cuando Gerard me habló por primera vez de los espíritus terrenales. La información sobre los espíritus desencadenó un período de intenso cuestionamiento y exploración teórica y clínica. Lo mismo ocurrió aquí. Después de esta sesión, los estados del ego se convirtieron en un tema cada vez más central en mis diálogos con Gerard. Durante el año y medio siguiente, seguí preguntándome qué podía ver Gerard de estos estados. Exploré con él teóricamente cómo los veía y cómo los trataría. Sin embargo, a diferencia de los espíritus, ahora hablábamos de un fenómeno con el que yo estaba muy familiarizado. Quería ver cómo se comparaba la perspectiva de Gerard con la mía. Creía que si estábamos hablando del mismo fenómeno, en algún momento nuestras opiniones tendrían que coincidir. Habría algo en común. También le planteé a Gerard esta interrogante de forma clínica. Buscaba situaciones u oportunidades para preguntarle sobre casos concretos. Por ejemplo, le pregunté por aquellos clientes en los que había identificado un estado del ego fuerte y definido. En la siguiente sesión con Gerard, le pedía que mirara en esa misma zona y describiera lo que veía. Por otra parte, le pregunté a Gerard sobre situaciones en las que el proceso se bloqueaba o cerraba. En muchos casos, Gerard identificó uno o varios estados del ego como origen del bloqueo. Entonces, en mi siguiente sesión con el cliente, lo comprobaba.
Hacía preguntas basadas en la información de Gerard y vería si funcionaba o se confirmaba en la sesión de terapia. A lo largo de los meses, Gerard y yo nos fuimos centrando en el tema de si realmente podía ver esos estados en una persona. Yo empezaba a llegar a la conclusión de que sí, de que cada uno de ellos se manifestaba de una forma específica. Clínicamente, también estaba llegando al punto en el que tenía que responder a la pregunta de un modo u otro. Dependiendo de cómo viera estos estados del ego, como estados psicológicos o como seres, me llevaría a dos enfoques muy diferentes en la terapia. Tenía que responder a la pregunta para saber cómo proceder. Lo que no sabía era que al responder a la pregunta de si podía ver estados del ego, también estaría respondiendo a la pregunta de a quién estaba viendo y no a qué. Los zapatos rojos. El gran avance se produjo cuando la información que Gerard me dio sobre el estado del ego específico de un cliente se confirmó de forma independiente en la siguiente sesión con ese cliente. Se trataba de mi cliente Marta. Marta tenía 36 años. Estaba feliz de haberse divorciado de un marido maltratador, pero seguía viviendo en una montaña rusa emocional. Había crecido en lo que ella conocía como una familia de locos, y también sabía que como resultado tenía que lidiar con su propio tipo de locura. Marta me había llamado a principios de esa semana para decirme que estaba teniendo reacciones intensas luego de nuestra última sesión. Su nivel de ansiedad había aumentado y a menudo se sentía al borde del pánico. Me dijo que sentía una opresión en la cabeza, que a veces amenazaba con explotar. Esta reacción no me sorprendió. En la sesión anterior habíamos llegado a un bloqueo muy fuerte y sospeché que nos acercábamos a algo muy doloroso o aterrador. La tranquilicé y le sugerí algunas formas de contenerlo. Cuando vi a Gerard esa semana, hablé con él sobre el bloqueo al que había llegado con Marta y su posterior reacción a la sesión. Le pregunté si desde su punto de vista el bloqueo tenía que ver con el estado del ego de 2 años con el que había estado trabajando en la última sesión. Me contestó que no, y que había algo más profundo. Sesión número 148, 2 de junio de 1990. Hay mucho más ahí debajo. Hay mucho más que tiene que salir a la luz de cierta forma. Hay cierta evasión, cierto conflicto en ese nivel más profundo. Está siendo reprendida por hacer este trabajo, castigada desde fuentes internas. Entonces hay mucha ansiedad y estrés. Hay mucha dificultad para estar anclado en el presente. Le pregunté si me sugeriría intentar ir más allá de la niña de 2 años y acercarme directamente a ese nivel. Gerard: lo haría, sí. Iría directamente a eso, porque trabajar allí aliviaría un importante factor de estrés, un importante obstáculo. Y una vez resuelto, será más fácil hacer otras cosas. Tom: ¿ves más de una parte? Gerard: sí.
Tom, ¿hay algún significante, una señal o algo que pueda usar para identificarlos o identificarlas? Gerard: un par de zapatos rojos. Hay un par de zapatos rojos de los que alguien sabe algo. A ver si te sirve de ayuda. En la siguiente sesión, como de costumbre, no compartí con Marta ninguna información que Gerard me hubiera dado. Sin embargo, una vez que entró en trance, pedí que el que sabía lo de los zapatos rojos se acercara y se comunicara conmigo. Pronto vi que el dedo del sí se levantaba y lo abordé. A través de las señales de los dedos, supe que tenía 3 años. Me comunicó que eran 3 en total. Al preguntarle más, me enteré de que cada una de ellas tenía 3 años y que cada una tenía una experiencia diferente. El estado del ego con el que me estaba comunicando accedió a compartir su experiencia con Marta a nivel consciente. Cuando empezaron a compartir, pronto quedó claro que Marta estaba reviviendo la experiencia en cierto modo. Empezó a describir en voz alta lo que estaba ocurriendo, junto con su dolor y su terror. No siempre sabía si era Marta la que hablaba o la niña de 3 años. Mis apuntes ofrecen un relato abreviado de la charla, ya que intenté garabatear los puntos principales de lo que Marta decía, mientras trataba de darle apoyo y seguridad en lo que estaba pasando. Me aplastan contra la pared, siendo aplastada con mis mejillas. Llevo mis tenis rojos. Me está metiendo algo, como sentado, pero de lado. Se frota contra mí, como en una escalera. Fue una experiencia muy emotiva y dolorosa. Cuando Marta se cayó, vi que el dedo del sí se levantaba, lo que indicaba que la niña de 3 años había terminado de compartir. La ayudé a ella y a Marta a liberar el dolor y la confusión hasta que ambas pudieron expresar una sensación de comodidad y seguridad. Los zapatos rojos fueron para mí una poderosa confirmación de la capacidad de Gerard para conocer los estados del ego de forma individual. Marta no sabía nada sobre los zapatos rojos cuando empezamos la sesión. Yo no había compartido la información de Gerard anticipadamente con ella. Ya estaba en trance cuando mencioné por primera vez los zapatos rojos. El dedo del sí se levantó casi de inmediato, demasiado rápido para que Marta se inventara un estado del ego de 3 años y compartiera un recuerdo detallado que incorporaba convenientemente el elemento de los zapatos rojos a su relato. No creía que Marta intentara engañarme intencionadamente o que conscientemente se inventara una historia. Así es que, cuando la niña de 3 años me habló de sus tenis rojos, se verificó lo que Gerard me había dicho a principios de esa semana. Hay un par de zapatos rojos de los que alguien sabe algo. A ver si te sirve de ayuda. Resultó que alguien sí sabía algo de los zapatos rojos, la niña de 3 años, y ahora estaba aquí, comunicándose conmigo. La niña de 3 años con zapatos rojos es la que me hizo creyente. Un paso adelante. En retrospectiva, considero que la niña de los zapatos rojos marcó un cambio radical en mi punto de vista sobre los estados del ego.
en mi relación con Gerard y, por último, en mi comprensión del propio proceso de sanación. Ella fue, en primer lugar, una respuesta a la pregunta planteada hace tantos meses sobre mi cliente Emily. ¿Podía Gerard ver realmente estos estados dentro de una persona? Esta niña de los zapatos rojos era el argumento más sólido que tenía hasta el momento, y sí, podía verlos. Yo había estado trabajando con otros clientes en los que Gerard identificó estados del ego específicos y buscaba formas de poner a prueba su información también en esos casos. No se trataba de la niña de los zapatos rojos. Si la confirmación no hubiera llegado con ella, creo que no habría tardado en producirse con otro cliente y otro estado del ego. A fin de cuentas, de eso se trataba. La niña de los zapatos rojos no era un fenómeno aislado. Todos los estados del ego eran como ella, vivos y conscientes en su propia realidad. La diferencia ahora era que yo los reconocía como seres internos, que vivían en una realidad psíquica. Además de confirmar la capacidad de Gerard para conocer estas dimensiones, la niña de 3 años también atestiguaba su propia existencia, independiente de Gerard o de mí. Obviamente, tenía que haber llevado puestos sus zapatos rojos cuando Gerard me habló de ella por primera vez, y llevaba sus zapatos rojos cuando la conocí. Y la conclusión lógica era que vivía una existencia independiente en sus zapatos rojos mucho antes de que yo conociera a Marta o le preguntara a Gerard por ella. En algún momento de esa experiencia, supe que ella era un ser, independiente de la mente consciente, y que vivía una existencia única en otro nivel de conciencia. En cuanto supe esto de ella, lo supe de todos los estados del ego con los que había tratado en los últimos años. Todos eran seres, cada uno consciente y vivo en su propia realidad. En cierto sentido, durante aquella sesión con Marta, me había metido en esos zapatos rojos, aunque fuera brevemente, y yo mismo había vislumbrado esa realidad. Lo importante no eran los zapatos rojos, sino el mundo en el que se encontraban. Era una realidad psíquica, no física. Era una dimensión gobernada por la conciencia, no por las leyes de la materia. Una vez que acepté a los estados del ego como seres reales, acepté también esta realidad en la que existían. Cambié mi forma de pensar sobre ellos y de tratarlos en la terapia. Acepté que cada uno vivía una realidad única. Sabía intuitivamente que para cada uno de estos seres internos, la sanación tenía que empezar dentro de su propia experiencia y realidad. Lo que importaba era dónde y qué vivía el estado del ego, no lo que yo pensaba de él o dónde creía que debía estar. Para obtener la cooperación de un estado del ego, lo que le dijera y lo que le pidiera tenía que tener sentido desde su propia experiencia y punto de vista, no desde el mío o del de mi cliente. Ya no podía suponer que esos estados del ego eran solo reflejos de la personalidad consciente o que se disolverían por sí solos a petición mía. Volviendo a mi ejemplo anterior, el estado del ego
que me dice que está acampando en el bosque. Realmente está en un bosque. Realmente tiene una tienda de campaña, con sus mantas enrolladas dentro, y realmente hay un fuego encendido. Si le dijera sin más explicaciones que su tienda no es real, pensaría que estoy loco o que intento engañarlo. Desde su punto de vista, mi voz ha irrumpido en su mundo y a menos que su conciencia cambie, se olvidará de mí y seguirá acampando cuando termine nuestro contacto. Esta nueva comprensión de los estados del ego y la capacidad de Gerard para identificarlos precipitaron un cambio significativo en mi trabajo. Cada vez me centré más y fui más específico con él sobre otros clientes y sus estados del ego. A su vez, Gerard me dio mucha información específica sobre muchos clientes. Identificó estados del ego específicos que veía reaccionando o directamente implicados en un problema que intentábamos abordar. Por ejemplo, podía ver que un estado del ego en particular bloqueaba intencionadamente una comunicación, intentaba ocultarse o interfería de algún modo en el estado de trance de un cliente. A menudo los identificaba por su aspecto, altos o bajos, viejos o jóvenes, color de pelo, rasgos distintivos, forma de vestir. Otras veces describía la situación o el entorno de un estado del ego. A menudo me daba su nombre. También hubo ocasiones en las que le pregunté a Gerard por un estado del ego que ya había identificado, pero que estaba atascado o bloqueado. Le describía el estado del ego o la situación a la que me enfrentaba para ver si podía ofrecerme alguna información que me ayudara a resolver el estancamiento. Por lo general, Gerard veía el estado del ego por el que le preguntaba o la situación que le describía y podía darme alguna información o sugerencia específica. Podía decirme, por ejemplo, por qué un estado del ego tenía miedo de comunicarse conmigo, o quién había intervenido para impedir que compartiera su recuerdo. En mi siguiente sesión con ese cliente, volvía al punto donde lo habíamos dejado y utilizaba la información de Gerard para intentar dar un paso más. Pronto llegué a un punto en el que al menos la mitad de cada sesión con Gerard, y a menudo más, se centraba en clientes y estado del ego específicos. No era raro, por ejemplo, que en una sesión hablara de 7 u 8 clientes. En algunos casos se trataba de una pregunta breve o de un seguimiento de la semana anterior, mientras que con otros clientes hablábamos más en profundidad. Tuve todas las oportunidades que quise para poner a prueba directamente la información de Gerard en mis sesiones con clientes. La mayoría de las veces su información era exacta o ayudaba directamente a resolver un bloqueo o conflicto. En retrospectiva, veo estos dos cambios como un punto de inflexión en mi trabajo. Número 1. El reconocimiento de que los estados del ego eran seres reales. Y número 2. Poder concentrarme con Gerard en clientes específicos y sus estados del ego. Fue como si la niña de los zapatos rojos me hubiera dejado entrar en esa realidad y luego Gerard hubiera podido enseñármela. Uno de esos factores por sí solo
no habría bastado para darme el empuje que necesitaba para comprender esta realidad, entenderla y aprender a trabajar en ella. Es difícil saber hasta dónde me habría llevado esta nueva comprensión de estos mundos interiores, si tras mi experiencia con la niña de los zapatos rojos no hubiera vuelto a hablar con Gerard. No creo que hubiera podido llegar muy lejos, y no habría sido por falta de ganas. Sin la información de Gerard, nunca habría adivinado todo lo que era posible en estas dimensiones psíquicas o no físicas, ni los tipos de situaciones y ataduras en las que estos seres internos, así como los espíritus, podían quedar atrapados. Nunca habría sabido lo suficiente como para preguntar por las estructuras y capas internas de la psique y cómo encontrar las puertas que había que abrir para sanar o cerrar y sellar como protección. Nunca habría comprendido las interconexiones entre las dimensiones psíquica y espiritual y cómo se relacionan entre sí y también con el plano físico. Cada vez que Gerard me daba una información, era como una foto instantánea de estos mundos interiores y sus conexiones. Cada imagen valía más que 1000 palabras. Con el tiempo y cientos de sesiones con clientes, estas imágenes fueron cobrando cada vez más sentido, como si alineara varias fotos instantáneas para tener una vista panorámica. La niña de los zapatos rojos es lo más cerca que puedo estar de identificar un momento en el que se produjo este cambio de perspectiva, cuando atravesé el espejo y empecé a comprender otras dimensiones de la conciencia y del ser. Mi punto de vista sobre los estados del ego cambió. Fue entonces cuando llegué a creer que eran centros de conciencia por derecho propio. Cambié mi forma de pensar sobre ellos y de abordarlos en la terapia. Les concedí el tipo de respeto y afirmación que daba a otros seres, humanos y espirituales. Reconocí la importancia y la validez de sus preocupaciones. También empecé a ver que parte esencial del proceso de sanación era la transformación de la conciencia de un estado del ego en vez de la disolución de un recuerdo. No se trataba solo de patrones eléctricos de ondas cerebrales, sino de un mundo interior vivo. Gracias por acompañarnos en esta lectura. En el próximo capítulo, daremos un paso más en la comprensión del funcionamiento de la mente y conoceremos un concepto fundamental dentro de la sanación centrada en el alma, la parte protectora. Descubriremos cómo esta inteligencia interna, cuya función es protegernos del dolor y garantizar nuestra supervivencia, puede convertirse, sin proponérselo, en el primer obstáculo para el proceso de sanación. Y cómo aprender a colaborar con ella puede transformar por completo el trabajo terapéutico. Te esperamos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar.